Bienvenidos al Canarias al Día, bienvenidos al tiempo de tertulia y análisis. Me acompañan en esta ocasión Francisco Pomares y Óscar Martín. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Manolo. Buenas noches. Un saludo a todos los espectadores. Buenas noches, Manolo. Ya con sabes ganas, que con fuerza. Siempre que me pides venir, vengo encantado. Yo te veo con tantos papeles que me preocupa. No. Son para llamar la atención, para que parezca que vengo ¿Seguro? preparado. Sí. Tú no eres mucho, Paco, de llamar la atención, ¿eh? Bueno, tengo días. Bueno, no sé si hoy les llamará la atención algunos de los asuntos que les vamos a plantear, pero miren, en el periódico es muy habitual, o era habitual, aquella sección de cartas al director, e incluso recuerdo que en su día Lito Mesa, director de Antena 3, puso en marcha un espacio que era vídeos al director. Y a mí se me ha ocurrido pues que ustedes tengan un espacio, un teléfono, un WhatsApp, donde poder enviar los mensajes al director, es decir, a un servidor. No siempre voy a ser yo quien conteste esos mensajes, no estoy solo ahí, me acompañan Inma González, David Cuesta, Cándida Carballo, Lidia Arias y Jorge Trujillo. Son en definitiva el equipo que va a poder responder a estos mensajes que a partir de ahora ustedes podrán enviarme. Mensajes al director. Anota este número: 661-829-047. Es el WhatsApp de Manuel Artiles. Una vía para comunicarte con él y su equipo. 661-829-047. Hazle llegar tu denuncia, tus preocupaciones, tus quejas e inquietudes, tus mensajes al director al 661-829-047. El WhatsApp de Manuel Artiles. Bueno, pues ahí tienen el teléfono, ahí les vamos a atender, 661-829-047. Me van a permitir que les vayamos respondiendo a poquito. Si tú me tuvieras que enviar un mensaje, ¿cuál sería, Paco? Bueno, eso forma parte de nuestra intimidad personal, no vamos a estar aquí como boberías, ¿no? ¿Lo ves? Por lo menos Óscar no es como tú, que según te lanzo una punta, te me revira. Bueno, No, hombre, no. Miren, hoy vamos a empezar por un asunto que, lógicamente, avanzamos aquí el otro día, y era precisamente hace una semana la posibilidad de que, con respecto al caso Mascarillas, ¿qué pensaban o cuál era la actitud que estaban teniendo líderes políticos como Ángel Víctor Torres o Román Rodríguez? Eso lo planteamos hace una semana y justo al día siguiente saltaba a la prensa que Ángel Víctor Torres era llamado a declarar. Si les parece, hoy arrancamos nuevamente con el caso Mascarilla. Ángel Víctor Torres ante el juez. El líder del PSOE tendrá que declarar como testigo por el caso Mascarillas. ¿Conocía el presidente de Canarias los detalles de una estafa de 4 millones de euros? ¿Por qué defiende la gestión de Conrado Domínguez? Bueno, pues tenemos muchas dudas, así que sumamos a esta mesa de análisis a nuestro compañero Fran Fajardo de Canarias 7. Fran, buenas noches. Buenas noches, Manolo, y al resto de compañeros y a toda tu audiencia. Fran, ¿qué novedades se han producido desde la semana pasada, desde el martes pasado que teníamos este programa en directo? Pues Manolo, las novedades son significativas, ¿no? Y la verdad es que dan un giro importante a este procedimiento judicial abierto por el caso Mascarillas, ¿no? En principio, como tú comentabas, pues la citación de Ángel Víctor Torres pues es uno de los hitos procesales más destacados, por decirlo de alguna forma, por ser quien es, ¿no? Por la relevancia del presidente del gobierno de Canarias, que va a comparecer en calidad de testigo.
ante el magistrado instructor, y sobre todo comparece ante el magistrado instructor por la escasa y deficiente respuesta que aportó el Ejecutivo, los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, a la petición planteada por la Fiscalía Anticorrupción y ratificada por el propio juzgado de instrucción. Es decir, se le solicitó una información respecto al Comité de Gestión de la Crisis Sanitaria de cuáles eran los componentes, cuál es la atribución de cargos para cada uno, si era un órgano pues, que tenía poder de decisión, de contratación, etcétera, y todos los detalles que rodeaban a ese comité y la responsabilidad de Conrado Rodríguez dentro del mismo. El Gobierno de Canarias se limitó, después de 2 solicitudes por parte del juzgado, solicitó la información en 2 ocasiones porque obtuvo la callada por respuesta en esas 2 primeras ocasiones, y la única información que le dio fue un listado de miembros, sin más, sin ningún detalle, y en el que se le hacía referencia al juez instructor, pues en primer lugar, que no era un órgano pues constituido como tal, sino era simplemente pues como quien dice, no era de gestión, sino de consulta, un órgano consultivo, y también que no se habían levantado ningún tipo de acta de todas las reuniones que se plantearon y que se desarrollaron en ese comité. Eso por una parte. Y por la otra, pues la citación en calidad de investigado de 3 personas más, ya son 6 los investigados en este caso de Mascarilla. Estamos hablando de la esposa, la madre y un primo de Raico González, el administrador único de RR7 United, la concesionaria de esos 4 millones, y también la citación de 2 miembros de los servicios jurídicos del gobierno, en este caso Consejería de Sanidad, que fueron las que también valoraron la viabilidad jurídica de ese contrato y de esa renegociación, por decirlo de alguna forma, cuando ya estaba extinguido. Están conmigo Paco y Óscar Martín. Paco, Óscar. Bueno, en principio yo creo que al margen de la interpretación que se pueda tener sobre los acontecimientos que han llevado a solicitar la comparecencia como testigo del presidente del Gobierno, estamos ante un caso que en origen nadie podía sospechar que derivara en una estafa. Lo digo porque la pregunta que formula Mirames, ¿conocía el presidente del Gobierno que se podía producir una estafa? Por supuesto que no. Nadie habría participado en una estafa de una manera consciente, ¿no? Yo creo que debemos de situarnos en el contexto y en el momento en que se produce esta situación, que es un contexto muy distinto al que tenemos ahora, ¿no? Yo tengo el convencimiento de que ninguna de las personas que participan en este caso concreto por parte de la Administración Pública tienen la intención de llevar a cabo una acción delictiva, al margen de que hayan podido producirse, y estoy convencido de que alguna existe, irregularidades en el proceso de contratación. Pero al final la pregunta realmente que hay que hacer es por qué se contrató con RR7 United y no se intentó buscar otro posible proveedor. Esa es la clave de toda la historia. Si existía algún vínculo previo de RR7 United con algún miembro del Gobierno, con alguno de los responsables de esta compra, esa es la clave de la historia. Todo lo demás se puede entender por una situación compleja, una situación difícil, en el que intentar conseguir EPIs, intentar conseguir medios de protección, era una especie de locura que se había instalado prácticamente en todos los medios y en todos los lugares, no solamente en Canarias, sino también fuera de aquí, ¿no? Todo eso podría conducir a tener más comprensión sobre por qué ocurrieron determinadas cosas. Pero la clave es discernir, y tendrán que hacerlo los jueces, si existía algún vínculo previo entre la persona a la que se contrata, Raico Pulido, a través de distintos intermediarios y de alguna manera alguna estructura de quienes contratan, alguna jerarquía de quienes contratan. Sí, aquí lo que está claro, Fran, efectivamente, y Paco, Manolo, que aparte de la novedad que publicaba Fran, el Canarias 7, este giro que ha dado, ¿no?, que parece de una envergadura mayor, que hayan llamado a declarar, como decías, como recordaba Fran, efectivamente me parece importante, porque ahí evidentemente ya parece que hay una trama importante, y esa trama se podría, en este caso, se le podría dar un giro y conocer efectivamente las vinculaciones de unos y otros, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que llama a declarar a la esposa, a la madre y al primo de este empresario, ¿no? Parece ser que además por presuntos delitos de prevaricación administrativa, de tráfico de influencia y blanqueo de capitales, ¿no? Y como dice
dice Paco, es clave conocer si, por ejemplo, Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de Salud, tenía alguna conexión con algunos de los empresarios, bien en este caso intermediario, o bien el que acerca al Servicio Canario de Salud, insisto, a la persona que ha mandado los WhatsApp, que se pudo haber puesto en contacto en este caso con funcionarios del propio Servicio Canario de Salud. Independientemente de eso, Fran, ¿tú crees que, evidentemente, el juez llama a declarar en calidad de testigo al señor Torres, entiendo, Fran, para conocer efectivamente qué papel en ese comité de emergencia jugaba el propio Conrado Domínguez? ¿Tú crees que a partir de una declaración del propio Torres podría el juez llamar de nuevo en calidad de testigo a algunos otros altos cargos del Ejecutivo Regional que también formaban parte de ese comité de emergencia? Lo que creo que hay son pues hechos que no albergan ninguna duda. El juez llama a declarar al presidente, insisto, y lo deja claro en esa situación, en ese auto que dicta, por una cuestión propia del gobierno de Canarias. El propio gobierno de Canarias que no da respuesta a las peticiones del gobierno, en este caso la Fiscalía de Corrupción, a través de los jueces de instructor. Es decir, no da respuesta y punto. Y fruto de ese silencio administrativo, por llamarlo de alguna forma, insisto, le tiene que requerir en 2 ocasiones, pues por eso cita al presidente del gobierno como responsable de ese comité. Ahí es donde tiene que delimitar ¿Sí? Fran, te quería plantear un tema. O sea, por lo que tú estás diciendo, ¿sí?, el juez llama a declarar al presidente porque no le facilitan la información. Sí, evidentemente. Esa es la fundamentación de Bien. la... Es que parece ser perdóname, que sí. el mismo presidente que dijo públicamente que se ponía a disposición de la justicia. No lo entiendo. O sea, tan pronto anuncias que te pones a disposición y luego al final resulta que te llaman a declarar porque no facilita información. Son 8 objetivos, es decir, se tuvo que requerir en 2 ocasiones la información que se les facilitó, que eran, como insisto, los miembros del comité, sus componentes, las funciones que tenían, si era un órgano con capacidad de decisión, con capacidad de contratación, si era un órgano colegiado, es decir, las cuestiones técnicas que rodeaban a ese comité. Hay un hecho también que es objetivo, que no se hacían actas de esas reuniones también. No se puede saber qué se hablaba en ese comité. Por lo tanto, ante esa escasa información que facilita el Ejecutivo Autónomo al juez instructor y que no responde a ninguna de las preguntas, solo el listado de componentes que plantea el fiscal anticorrupción, lo que hace el fiscal es decir, bueno, pues ante esta ausencia de información, pues lo que hago es que cito al máximo responsable del comité para que me lo aclare. ¿Quién era el máximo responsable del comité? Pues el presidente del gobierno de Canarias, que es verdad, como dices tú, Manolo, que él se ofreció a colaborar con la justicia y que dice que iba a favorecer toda la acción de la justicia, en este caso Mascarillas, en este caso sus servicios jurídicos o quien sea. No conozco el detalle y no soy quien para apuntar a nadie, evidentemente, pero es decir, la comunicación que remite el Ejecutivo al juzgado es incompleta a todas luces y por eso se ha convocado esta declaración. Y también habrá que ver si el presidente pues acude a sede judicial a dar las explicaciones sin ningún tipo de problema, como cualquier ciudadano. Recordemos incluso que estamos en una comunidad autónoma donde no hay aforamientos y se han suprimido, entre otras cosas, para eliminar las prebendas o los posibles favores de los políticos ante la justicia. Pues aquí pues se atiende a esa condición de presidente para poder responder vía escrito a las preguntas de las partes. Pues también son cosas que se pueden entender o no. Es verdad que es legítimo, es verdad que se puede hacer, se puede acoger a ese derecho a declarar por escrito, pero quizás, como dices tú, pues choca pues esa anuncio de colaborar con la justicia con esa ausencia de respuestas y también con esa opción de declarar por escrito. Paco. Sí, yo creo que en realidad hay tres cuestiones diferentes, ¿no? La primera es qué es exactamente lo que se produjo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el propio Torres cometió un error cuando dijo que lo importante ahora es recuperar el dinero. El dinero no se va a recuperar nunca. No se va a recuperar porque se ha volatilizado y porque quienes podrían devolverlo no están en condiciones de devolverlo. Yo sinceramente creo
que lo que procede en estos momentos es determinar si existen responsabilidades por parte de la Administración Pública en la comisión de un delito de estafa. Ese es realmente el problema que nos ocupa. La segunda cuestión, y yo creo que Fran Fajardo lo ha explicado con absoluta precisión, es por qué se solicita al presidente que comparezca. Se le solicita que comparezca porque previamente se le solicitó información y la información que dio no sirve para nada, porque no es una información que aclare las responsabilidades de los miembros de la comisión y los miembros de la consejería en el momento en que se toma esa decisión. Y la tercera cuestión, que yo creo sinceramente que es la determinante, ¿no?, es analizar la torpeza con que ha reaccionado, por un lado, el presidente del Gobierno y, por otro lado, sus asesores, las personas que le acompañan, a la hora de afrontar este caso. No se trata de decir, vamos a intentar recuperar el dinero, no me pongo a disposición de la justicia. Pues faltaría más. ¿Cómo no te vas a poner a disposición de la justicia? Es que si no te ponen, te manden 2 aguaciles y el asunto está resuelto. El problema no es ese. El problema fundamental es determinar por qué se tomó la decisión de contratar con RR7 United. Esa es la clave de la historia. Los demás son sin pura conocer paja la solvencia mojada. Y sin conocer la calidad incluso. Bueno, o sea, sin conocer la empresa. Todo eso se puede explicar. Todo eso se puede explicar, que en una situación compleja, de dificultades, se tirara por lo primero que se encontrara, se hiciera una oferta a todas luces brutal desde el punto de vista económico, por algo que sabemos hoy perfectamente que no vale eso, hubiera un montón de zarangazas. Yo estoy completamente convencido de que si el presidente del Gobierno, el entonces consejero de Sanidad, el responsable del Servicio Canario de Salud en ese momento, que era Antonio Olivera, o el propio Conrado, hubieran pensado o sospechado que iba a ocurrir algo así, nos habrían metido en este berenjenal. Pero para determinar por qué se produce esto y las responsabilidades que existen, hay que saber si existe alguna conexión entre RR7 o cualquiera de las personas que he citado o cualquiera de otras que estuvieran en la toma de decisión. Esa es la clave. ¿O alguien de dentro del Servicio Canario de Salud? Fran, queremos escucharte. La conexión la existe. La conexión existe porque todas las partes han afirmado y han ratificado lo que declararon en su momento ante la Fiscalía, de que había conexión de amistad. Es decir, el contacto con RR7 está claro. Eran amigos de Conrado Domínguez. Un amigo de un amigo contactó con RR7, que es una empresa de coches automovilística. Por eso el fiscal interpreta que es una presunta comisión de un delito de tráfico de influencia, por un trato a favor, por ser, incluso lo detalla en su querella, se le adjudicó un contrato por ser amigo de su amigo. Tuvo esa suerte, como mismo decía el fiscal anticorrupción. Y también hay otra cuestión, es decir, si el Ejecutivo vio que estaba siendo objeto de una estafa y vio que había un incumplimiento, 2 incumplimientos, 3 incumplimientos, que había un silencio a la hora de atender a los requerimientos de la agencia tributaria para recuperar el dinero, ¿por qué no denunció? ¿Por qué no se puso en conocimiento a las autoridades este procedimiento? No se hizo. Solo se hizo cuando Anticorrupción entró y se publicó el procedimiento. Se hizo público lo que era el caso Mascarilla. Anteriormente nunca se puso en conocimiento a las autoridades. Así que eso quizás, pues a mí por lo menos, como no como periodista, sino como ciudadano, me suena a reacción tardía y mal. Se hizo tarde y mal, si me permites esa opinión, vamos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. Se hizo tarde y mal. Pero hay más factores. Es decir, si la responsabilidad de este asunto el Gobierno interpretara que es de Conrado Domínguez, Conrado Domínguez estaría ya fuera de juego, lo habrían cesado, lo habrían quitado de en medio. ¿Por qué a Conrado Domínguez se le protege desde el Gobierno? Hombre, yo lo Porque único es que un hombre puedo muy pensar... mimado, muy querido dentro del núcleo socialista de Gran Canaria. Colaboró en su momento con el Partido Socialista en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. No creo que esa sea la clave. Es decir, en política no se protege a alguien porque haya sido muy querido, haya sido muy leal o lo haya hecho muy bien. En política se protege a alguien porque probablemente esa persona tiene información que puede perjudicar a los que están por encima. Es así como se funciona y yo creo que sería un poco ingenuo que pensáramos otra cosa. ¿Estás escuchándote? Sí, estoy escuchándome perfectamente. Escuchando? Sí, Conrado Domínguez, perfectamente. Yo sé perfectamente lo que digo y cuándo lo digo. Si Conrado Domínguez, del que por cierto yo tengo un buen concepto, no he tratado jamás con él, no lo he visto personalmente en mi vida, creo que he hablado una vez por teléfono con él. Si Conrado Domínguez no ha sido cesado, probablemente es porque Conrado Domínguez sabe quién le encargó que hiciera este trabajo. Insisto, personalmente creo que solamente pudieron ser algunas de las personas que estaban por encima de él. En ese momento él era un asesor sin mayor peso ni mayor capacidad de gestión. Miren, hace un par de meses
un periódico vinculado a la ultraderecha publicó una foto que generó una auténtica tormenta dentro de lo que es el mundo de la comunicación, que fue aquella famosa foto en la que aparece el presidente del gobierno almorzando con José Juan Arencibia, que es el cuñado de Raico Pulido, el propietario de RR7, y con el administrador Pablo Carranza, me parece que se llama, con el asesor fiscal de Raico Pulido. Esa foto, que se conoce y de la que nadie ha hecho especial relevancia, de alguna manera explica que las conexiones con Raico Pulido son mayores que lo que puede representar el propio Conrado Domínguez. Y también explica de alguna manera por qué a Conrado Domínguez no lo han cesado. Pero yo voy más allá. Yo no creo, sinceramente no creo, que ni el presidente del gobierno, ni el entonces consejero de Sanidad, ni Antonio Olivera, ni Conrado Domínguez estuvieran planificando una estafa. Se metieron en una operación, esa es mi impresión, que salió mal. Y como tenían responsabilidad a la hora de haber tomado la decisión de meterse en esa operación, han estado dando palos de ciego. No creo que ninguno de ellos sea una persona significativamente deshonesta, más allá de lo que suelen ser la mayor parte de las personas que se meten en política. Ese es mi criterio. A lo mejor resulta chocante que lo plantee con tanta claridad, pero mi criterio es que esto no es una cosa que parta de Conrado Domínguez, aunque probablemente al final será Conrado Domínguez el que le toque pagar el pato de esta situación. Fran. Hombre, es el responsable del Servicio Canario de Salud, es el gestor de ese contrato, el que dio el visto bueno en un primer paso. Él declaró que él no tenía por qué estar testando y estar... En el momento en que se produce la compra, él no era el responsable del Servicio Canario de Salud. Él fue el secretario general técnico de Sebastián Franquis en Obras Públicas. El responsable del Servicio Canario de Salud era Antonio Olivera. Cierto, el consejero Julio Pérez. El consejero era Julio Pérez. Es decir, y él era, por decirlo de alguna manera, alguien al que se había llamado a formar parte de ese consejo, que por cierto dio lugar a que luego él se ocupara del Servicio Canario de Salud en un momento de crisis grave dentro del Partido Socialista, donde se había producido el cese de Teresa Oval, ¿no? Es decir, y como declaró Ana María Pérez, él era responsable en ese comité de lo que era la gestión de compras extraordinarias de material para luchar contra la pandemia del coronavirus. Es decir, es cierto que no era el director del Servicio Canario de Salud, pero sí era el que gestionaba lo que eran las compras. Y él lo reconoce que él gestionaba, Fran, que sinceramente, y las trasladaba al Servicio Canario de Salud. ¿Tú crees que esta decisión la tomó de manera autónoma y que a pesar de haber tomado una decisión de manera autónoma que de alguna manera perjudica a la administración pública, perjudica la imagen del gobierno, no lo han cesado? ¿No sería lo razonable que lo hubieran cesado ya? Por ahora no está acreditado que haya participado nadie más en esa decisión. Es decir, solo lo que hay es un WhatsApp de él a Ana María Pérez, que también está investigada, diciéndole: tramita este contrato por 4 millones de euros. Eso es lo que está acreditado y lo que consta ahora mismo en autos. Es decir, eso es lo que hay. Solo me puedo limitar a aseverar eso porque es lo que consta y lo que todos han reconocido. Y que salió mal la compra, por supuesto que salió mal, pero es que tampoco se denunció, tampoco se hizo nada. Se reactivó un contrato que estaba ya extinguido, dándole una segunda oportunidad a alguien que ya había fallado y que había traído mascarillas falsas a la isla. Por unas mascarillas que estaban a un coste muy, muy inferior al mercado, con el mismo dinero. Es decir, para el fiscal esto es a todas luces irregular. Y esto se hizo y se conocía. Y habían informes de otros técnicos que la desaconsejaban de todas. Y aún así se siguió adelante. Estamos en conexión con Canarias 7, con el periodista Fran Fajardo, pero esta mañana Ángel Víctor Torres ha estado en nuestra radio, en nuestra emisora, en Radio Marca, en Despierta Canarias. Y ojo, porque a las preguntas del periodista, esta fue la respuesta que Ángel Víctor dio ante los micrófonos de Radio Marca. ¿Se arrepiente de no haber tomado una decisión antes en el caso Mascarilla? El no haber tomado decisiones antes es lo que le ha llevado ahora a tener que declarar, aunque sea por escrito, presidente. ¿Y en condición de qué? ¿Qué es lo primero? De nuevo vamos a las noticias falsas, ¿no? En condición de testigo. Es decir, tú puedes ir de testigo a cualquier juicio porque así lo solicita el fiscal, el abogado defensor, el juez, y ser testigo es lo que es acudir y decir la verdad. Incluso muchas veces se va de testigo voluntariamente.
Resulta que a mí se me cita como testigo, fundamentalmente porque nos llega a final de julio una petición del juzgado con una serie de preguntas. Teníamos que recabar la respuesta de casi 20 personas que formaban parte del comité científico. Agosto, luego llega septiembre, se hace el trabajo, se manda un certificado inicial de 3 preguntas, de las 10 más o menos, y finalmente, cuando ya el trabajo está prácticamente culminado por parte del funcionario, es cuando el fiscal eleva al juez: oiga, como solamente nos han respondido 3 y son insuficientes, no debería venir el presidente y responder al resto. Es decir, ya se ha publicado. Soy citado porque no respondimos a todas las preguntas cuando el fiscal entendía, o el juez, que debía haberse hecho. Pero hubo dificultades, como acabo de decir, y no tengo ningún problema, al contrario. Lo que queremos es recuperar el dinero y colaborar con la justicia. Que si he tomado decisiones tardías, vamos a ver, estamos ante un expediente de más de un centenar. Lamentablemente 4 millones que me duele y me enfadan, que no se haya llegado el material, que no estoy a disposición de los hospitales, pero que fueron más de cerca de 200 millones de euros. O sea, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas han pedido todos los contratos del Gobierno de Canarias, del Gobierno de Baleares, del Gobierno de Andalucía, de todos los gobiernos. El 99% se ha hecho bien, con situaciones irregulares, porque hay que recordar cómo estábamos. Me gustaría, antes de continuar con Fran, con Paco y con Óscar, analizar estas declaraciones del presidente. Presidente, le han llamado a declarar como testigo, ni más ni menos. Ya está, le han llamado a declarar. Y eso tiene el peso y la fuerza que tiene y la importancia que tiene. Ni le demos más ni se la quitemos. Presidente, a usted le preocupan esos 4 millones de euros. Eso es una trompada a la sociedad canaria de mucho cuidado. Yo me pregunto lo mismo que se ha preguntado Fran una y otra vez a través de las páginas del Canarias 7, y es: ¿por qué se tardó tanto en actuar? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué se actúa cuando ya la Fiscalía mete el hocico, como se dice en esta tierra? ¿Y por qué se actúa al final cuando ya sale en un medio de comunicación y no les queda de otra? Y, presidente, otra cuestión. Dice usted, lo he oído no en esta ocasión, que también en otras: vamos a colaborar con la justicia. Y resulta que a usted le llaman a declarar porque no han colaborado lo suficiente. Entonces, ¿esto de qué va? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Pero bueno, quitar la importancia o dársela en demasía a que le llamen a testificar, pues ya me parece que está fuera de lugar. Y luego, pues, lo que hemos dicho por activa y por pasiva, y es que ustedes han querido colaborar y según entiende el juez o la Fiscalía, no han colaborado lo suficiente. Deberían de colaborar más. Que no son 4 perras, presidente, son 4 millones de euros, que no nos estafaron solo una vez, nos estafaron varias. Que esto pasó en Madrid y se armó un pollo del carajo. Esto se armó en la comunidad y también en el ayuntamiento, y se armó la de San Quintín, y aquí la oposición está agilipollada, porque lo está. Y el resto de partidos que forman parte del pacto de gobierno, pues están como están. A ver a quién le cae esto. Y miren, yo me voy a quedar con 2 cuestiones. Decía antes que me quedaba con la cuestión de la falta de información que según la justicia entiende que no se les ha facilitado. Pero yo me quedo con otra cuestión, Óscar, y no me la pienso callar. ¿Por qué no? Porque Paco las larga por lo bajito. Pero acaba de decir algo que yo creo que tiene consideración o importancia. Conrado Domínguez, ¿por qué se mantiene ahí? ¿Por qué se mantiene en el cargo? Con una cuestión de esta dureza y de esta magnitud, ya era para que se hubieran tomado medidas. Entonces, blanco y en botella. ¿El por qué? Porque lo mejor es que si Conrado Domínguez sale del gobierno y al final termina pringado, Conrado Domínguez a lo mejor empieza a hablar
de lo que no está O porque escrito. si lo cesan están reconociendo efectivamente que durante el proceso se han hecho las cosas mal. También. Pero yo insisto que Conrado Domínguez es un protegido, independientemente de si maneja información o no que pueda perjudicar, en este caso, a los altos cargos, un hombre protegido de cierto sector del núcleo duro del PSOE en Canarias, que es un sector muy reducido del PSOE Gran Canario, insisto, del núcleo duro. Un hombre muy cercano, con muchas relaciones, por ejemplo, con Sebastián Franqui, que es el hombre que maneja el PSOE en Gran Canaria. Que insisto, que el propio Conrado Domínguez fue, en aquella época, era secretario general técnico, en este caso, de la Consejería de Obras Públicas del propio Sebastián Franqui. No quería decir nada, la relación de Franqui y él, pero es un hombre, insisto, muy protegido del PSOE Gran Canario. Repito, colaboró incluso con el PSOE de Las Palmas de Gran Canaria durante algún tiempo. Bueno, y colabora ahora. No, pero es un hombre próximo, es un hombre ciertamente es un hombre protegido, próximo vamos. al Partido Socialista, pero también es un técnico de nivel que ha participado en gobiernos de coalición canaria, sin ir más lejos. Es decir, es un hombre que estuvo trabajando con el anterior consejero, con el señor Baltar, durante con mucho Fernando tiempo. Clavijo, sí. Pero miren, yo creo que quizá estamos meando fuera de tiesto en este asunto. Vamos a ver, lo primero... ¿Por qué, Paco? Déjenme que lo explique. Lo primero, como ha dicho el presidente del Gobierno, que aún no lo citen a declarar como testigo no significa ningún tipo de presunción de culpabilidad de nada. Lo que pasa es que, bueno, es el presidente del Gobierno y llama la atención. Pero eso no implica que el presidente del Gobierno haya cometido ningún tipo de delito. Nadie ha dicho lo contrario. No, quiero aclararlo, aunque nadie haya dicho lo contrario, lo estoy diciendo yo. Segundo, es razonable pensar que en la decisión final que se adopta y en el hecho de intentar no hinchar el pato de lo sucedido, tiene algo que ver que no solamente una persona haya tomado la decisión. Amigo. Y yo creo que debe tener algo que ver cuando no se toman las decisiones que siempre se toman en política. Al que se le puede cargar el muerto se lo quita de en medio. ¿Por qué no quitan de en medio a Conrado? Pues probablemente porque la decisión no fue suya. Al margen de que pudiera conocer a los partícipes de RR7 o a los intermediarios. Parece que también los conocía el presidente del Gobierno, que estuvo en una comida, ya digo, con un cuñado de Raico, José Juan Arencibia, y con su asesor fiscal, don Pablo... siempre se me olvida cómo se llama, creo que es algo así como... Esa comida, según me cuenta, fue hace ya bastante tiempo. Sí, es hace mucho tiempo. Pero, hombre, si tú tienes un almuerzo con alguien, alguna familiaridad tendrás con esa gente. Lo que quiero decir es que tiene que haber un motivo para que Conrado siga donde está. O bien estamos en un mundo de justos, en que nadie quiere tomar una decisión que perjudique a una persona, que de momento no se ha establecido ningún tipo de culpabilidad en su gestión, aunque está imputado, o bien lo que sucede es que la decisión no fue solamente suya, es que no hay más opciones. No obstante, esta mañana en nuestra emisora a Ángel Víctor Torres le preguntaron más cosas sobre este asunto. El gobierno de Canarias es engañado en esta tesitura tal cual por parte de los empresarios, o simplemente no hubo una comunicación entre las partes para saber cómo iban los tiempos en cada contratación. Si no llegaron las mascarillas y las que mandaron fueron destruidas porque se entendió por la agencia tributaria que estaban falsificadas, el gobierno de Canarias fue claramente estafado. De hecho, el gobierno de Canarias, antes de que esto llegue a los órganos judiciales y toman decisión, incoa el expediente de devolución y además va a la agencia tributaria y formaliza desde el Servicio Canario de Salud y luego la agencia tributaria canaria, antes de acabar el año anterior, los mecanismos para poder cobrar. Distinto es que tú luego puedas cobrar, que la persona tenga o no tenga en qué ser embargada, pero indudablemente ha sido estafado y nosotros estamos personados en este proceso. Se ha hecho alusión a una imagen del pasado, a una fotografía. Paco, Óscar, Fran, vamos a retomarla, si bien es cierto que yo comparto que efectivamente quien publica esta información es un medio de comunicación de la ultraderecha y que, bueno, sus informaciones carecen, desde mi punto de vista, de credibilidad. Pero bueno, la fotografía es real. ¿Quiénes aparecen en esa foto? Bueno, una de las personas que aparece es José Juan Arencibia, que ya digo que es cuñado de Raico Rubén González, que es el propietario de la empresa RR7 United, Social Limitada,
y el otro es Pablo, creo que se llama Carranza, que es el asesor fiscal de Raico Pulido, ¿no? Pero miren, esta publicación, el cierre digital, no es la primera vez que publica informaciones en contra del presidente del Gobierno. Ha publicado informaciones intentando vincular al presidente del Gobierno con contrataciones realizadas durante esta etapa, y esta es la segunda o la tercera que publica. Ninguna de las informaciones que ha publicado hasta ahora ha tenido demasiada credibilidad ni ha tenido demasiado eco en el archipiélago. Lo que pasa es que las imágenes son potentes, ¿no? Es decir, a veces tienen más fuerza que las informaciones. Y yo creo que no pasa nada por comentar este hecho. No solamente no pasa nada, sino que es una manera de plantear una posible explicación a la incógnita de por qué el señor Conrado Domínguez sigue siendo el responsable del Servicio Canario de Salud en el archipiélago, ¿no? Después de estar imputado y después de tener un procedimiento abierto en el cual se le responsabiliza no solamente de haberse equivocado en una contratación, sino de alguna manera de haber intentado evitar que se produjeran decisiones radicales. Yo voy a decirles algo, yo tengo el convencimiento íntimo, y no digo que eso necesariamente implique que Conrado no se equivocara, tengo el convencimiento íntimo de que lo que intentaba era recuperar el dinero o conseguir las mascarillas. Es decir, yo no creo, y lo digo sinceramente, saben que a mí no se me... A mí no se... Yo no tengo papas en la boca, lo digo sinceramente, yo no creo que ninguna de las personas que he citado haya participado en esta historia para cobrar una comisión del comprador o alguna cosa por el estilo. No me lo creo. No me lo creo cuando en ese momento se estaban produciendo compras a mansalva, sí, cuando se estaba produciendo todo tipo de intervenciones y de actuaciones, y esta es la única que ha salido torcida. Y no ha salido torcida solamente porque se realizara mal, porque otras se realizaron de manera muy parecida, con precipitación, sin las debidas garantías, con conflictos de todo tipo, y salieron bien, porque los proveedores entregaron la mercancía. Aquí lo que ha ocurrido es que los proveedores no entregaron la mercancía, y después de no entregarla se intentaron fórmulas para que la entregaran, que tampoco salieron. Esa es la situación. De todas formas, algún día, cuando pase el tiempo, averiguaremos también, espero, por qué se ha focalizado toda la información en Conrado Domínguez. Fran, imagino que no para, que vamos a seguir pendientes del Canarias 7, que está día sí y día también informando sobre un asunto que de verdad ha sorprendido y mucho a la sociedad canaria. Sí, y muchas gracias a usted también por hacerse eco, porque es cierto que al principio parecíamos unos locos en un oasis que solo éramos los que publicamos sobre este caso. Incluso recuerdo un diputado que decía que era una serie de Netflix que nos habíamos inventado. Simplemente, Manolo, si me permites 3 apuntes. Decía el presidente que ellos sabían que era una estafa en el momento en el que trajeron mascarillas falsas. ¿Por qué no lo denunció? No se denunció ante las autoridades judiciales. En segundo lugar, decía que no dio respuesta a las 20 preguntas porque era julio, después agosto, verano, septiembre, no da tiempo, que todo un gobierno de Canarias, con todo su organigrama, con toda su plantilla, no sea capaz de responder a 20 preguntas formuladas por la autoridad judicial. A mí, personalmente, me parece quizás un poco llamativo. Y en tercer lugar, sería positivo, insisto, el hecho de que declararan sede judicial, si no hay nada que esconder, si todo es colaboración, si no tiene por qué tener nada que esconder. Es decir, es un ciudadano, es un presidente, es alguien que va a declarar en calidad de testigo. No he visto por ningún lado publicado que no sea en calidad de testigo, por lo tanto no entiendo eso lo que es la noticia falsa, los bulos. Pues ¿por qué no declara como cualquier ciudadano? La verdad es que tampoco lo entiendo. Y con respecto a las informaciones de este medio de comunicación en la que hacían referencia de esta foto, este medio de comunicación, en la información que acompañaba esta foto, decía que la citación partía por la publicación de ellos, de esta foto, y por las conexiones. Es falso. Es falso no porque lo diga yo, sino porque el juez interesa la declaración del presidente en calidad de testigo por las preguntas que formula el fiscal que no son respondidas. Por lo tanto, la credibilidad de esa información de forma objetiva es nula. Completamente de acuerdo. Fran, te seguimos leyendo. Excelente trabajo, compañero. Muchas gracias. Seguimos en directo con más asuntos. Yo aprovecho para decirles
que este es el teléfono para contactarme, para contactarnos. Mensajes al director. Anota este número: 661-829-047. Es el WhatsApp de Manuel Artiles. Una vía para comunicarte con él y su equipo. 661-829-047. Hazle llegar tu denuncia, tus preocupaciones, tus quejas e inquietudes, tus mensajes al director al 661-829-047. El WhatsApp de Manuel Artiles. Bueno, ese es mi número de WhatsApp. No lo atiendo solamente yo, tengo un equipo de personas, de compañeros desde Inma González, David Cuesta, Lidia Arias, Cándida Carballo, que van a intentar dar respuesta a sus preguntas, a sus denuncias, a todo lo que quieran compartir con nosotros. Bueno, vamos con más asuntos porque nos tenemos que ir rápidamente hasta la isla de Gran Canaria y concretamente a su capital. Arde la capital Gran Canaria. Los bomberos vuelven a las calles para protestar por la falta de recursos que padecen y cargan contra el alcalde. No tienen ni agua para beber. El tema de los bomberos en la capital Gran Canaria se recrudece. Cada día va a peor. Tenemos con nosotros, me van a permitir que dé la bienvenida a Raúl Esclarín. Él es bombero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Raúl, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Manuel, Paco, Óscar? Raúl, llevamos ya varios días, yo te diría que varias semanas, preocupados por lo que a ustedes les preocupa, y es que no vemos soluciones. ¿Ustedes las están viendo o siguen todavía sin respuesta? No, como le comentaba el otro día a tu compañera en el programa, la verdad que en estos momentos no hay ninguna respuesta que pueda sacarnos del atolladero en el que estamos. La única novedad que ha ocurrido últimamente es que han entrado 28 compañeros nuevos, que por supuesto han sido muy bien recibidos en el cuerpo, pero ni siquiera con estos 28 compañeros se cubre un ratio bombero por habitante en la ciudad de Las Palmas que sea medianamente decente. Ahora mismo somos una de las peores capitales de España en cuanto a ratio de bombero por habitante, con la inseguridad que eso produce, tanto para la ciudadanía como para nosotros, que somos los intervinientes. Y por otra parte, pues estos compañeros nuevos que han iniciado su andadura con nosotros, pues el propio ayuntamiento no les ha dotado ni siquiera de los EPIs adecuados, los tienen que compartir. Bueno, ha sido todo un desastre y sigue siendo un desastre en cuanto a gestión, y por eso seguimos en esta situación. Raúl, hablas tú de atolladero. ¿Realmente cuál es la situación? Para que la gente que te esté viendo en cualquier isla del archipiélago entienda la realidad de ustedes. Voy a tratar de hacerte un resumen rápido. El primer problema es este que ya he comentado, es el problema de personal. Y fíjate que lo pongo como primer problema cuando acaban de entrar 28 compañeros nuevos. Imagínate cómo estábamos un mes atrás. Era prácticamente una locura. De los 3 parques de bomberos de Las Palmas, había 2 cerrados y teníamos solamente un parque operativo, que es este que se ve en las imágenes, el de Miller Bajo, un parque que está obsoleto totalmente, para cubrir toda la ciudad. Bueno, no hay que ser muy inteligente para saber que en las emergencias tenemos que tender a llegar lo antes posible. Con un parque abierto de 3, los zonales estaban vacíos, eso era imposible. El segundo problema, que es un problema muy grave, es el problema de los contratos o pliegos que la Administración tiene pendientes y no termina de cerrar. Pues, ¿qué contratos son estos? Contratos tan importantes, bueno, el más llamativo igual es el agua, que no tenemos agua potable en los parques. Pero bueno, eso puede ser una anécdota incluso. El más importante es el contrato de desinfección y mantenimiento de los equipos respiratorios que nosotros usamos cuando entramos a una intervención, cuando entramos a un incendio.
claro, usamos unas máscaras que nos ponemos, respiramos en ellas durante el tiempo que tarda en sofocarse el incendio, y ese material que antes era revisado, era desinfectado por una empresa que tenía su sede ahí en el Parque Central de Bomberos, ese contrato se terminó, se le avisó a la administración por parte de los sindicatos que eso se iba a terminar, eso nunca se renovó y claro, la empresa cerró y se fue, con lo cual pues nos hemos visto en la tesitura de tener que limpiar esas máscaras incluso con Fairy, con jabón de manos, bueno, en fin. Igual que ese contrato está el del mantenimiento de los camiones. La flota de camiones de bomberos de Las Palmas está totalmente obsoleta, son camiones viejísimos y lo peor no es eso, es que esos camiones encima no tienen el mantenimiento adecuado. Hay accidentes prácticamente todas las semanas. Hace una semana se abrió una de las gavetas y salió rodando en una rotonda una botella de espumógeno de 20 litros que no le dio a nadie por 2 metros, pero si le da a alguien probablemente lo mata. Las instalaciones del Parque Central son las imágenes que están viendo ustedes aquí en estos momentos, pues no sé, más parecen un psiquiátrico ruso de los años 60, por decirlo así. Y luego, pues, los EPIs, los materiales que usamos a diario en nuestras intervenciones, la mayor parte de ellos, bueno, los trajes de fuego están, algunos de ellos hechos jirones, están caducados desde hace muchísimos años, porque no los reponen, y claro, esta situación era ya límite, íbamos llegando a un punto en el que las gotas cada vez iban colmando más la capacidad del vaso hasta que al final se rebosó y tuvimos que salir a denunciar todo esto. Raúl, y por parte del ayuntamiento, ¿qué respuesta ha habido? Pues sinceramente las respuestas del ayuntamiento no nos gustan nada. El concejal Josué Iñiguez llegó a decir que no pasaba nada, que la ciudad estaba segura, aunque tuviéramos 2 parques de bomberos cerrados de los 3, porque el consorcio estaba cerca y la UME también. Usted imagínese un incendio en un edificio en Las Palmas y que tenga que venir la UME de la base aérea a apagarlo. Imagínese la situación. O sea, en este verano se han dado situaciones dantescas en Las Palmas. Algunas han saltado a los medios de comunicación y otras no, pero que han afectado a la seguridad de la ciudad, de los ciudadanos y a nuestra seguridad. Nosotros hemos estado en más de una ocasión atendiendo una urgencia, un servicio, pues el que publicó Canarias 7, que estábamos haciendo un rescate acuático y salió un incendio en una casa en Vegueta, en el otro extremo de la ciudad, que la misma dotación que estaba a punto de meterse en el agua para el rescate tuvo que subir al camión, ir al otro extremo de la ciudad. Claro, es que no había más bomberos disponibles en Las Palmas, y esto ha ocurrido más veces. Y así estamos, en esta situación de... No, Raúl, yo me imagino, Raúl, que te refieres concretamente a un hecho que se me viene a la cabeza que evidenció efectivamente, en este caso, la necesidad de incrementar todos los esfuerzos, insisto, para que ustedes, no solamente los bomberos de Las Palmas, sino de toda la isla, porque históricamente también son de toda la isla. Pero no sé si te refieres concretamente a un hecho concreto que sembró además mucho nerviosismo en el gobierno de Hidalgo, que fue aquel incendio en septiembre en un inmueble propiedad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde, por cierto, durante 3 años vivían varias personas de manera irregular y lo estaban denunciando los vecinos, que, si no me equivoco, Raúl, corrígeme, se prendió fuego y que además en esa zona se había cerrado el parque de bomberos de Vegueta, que precisamente estaba muy pegado y que evidentemente se cerró por falta de personal, pero de lo contrario la situación se hubiese controlado de manera eficaz e inmediata. ¿Te refieres concretamente a ese caso, insisto, Raúl, que evidenció la necesidad, insisto, de seguir invirtiendo en el cuerpo de bomberos de la ciudad de Las Palmas? Sí, me refiero a ese caso, que fue el más mediático, no ha sido el único, ha habido más, pero yo no diría que de seguir, o sea, acabas de decir que evidenció la necesidad de seguir invirtiendo en el cuerpo de bomberos de Las Palmas. Yo diría la necesidad de empezar a invertir en el cuerpo de bomberos de Las Palmas, porque ya te digo, ese fue un caso mediático, pues por la casa, que era una casona del siglo XV, que se perdió también una entidad histórica con ese incendio, pero ha habido otras situaciones similares en cuanto a que han estado cerca del parque, en concreto de Vegueta, que ahora mismo está abierto, pero estuvo cerrado durante todo el verano.
pues de un contenedor que se propaga el fuego a una furgoneta, que se propaga el fuego a otra furgoneta, que las llamas ya afectan a la vivienda que está al lado y la gente se pone nerviosa, pues una parada cardiorrespiratoria en una vivienda que está muy cerca de ese parque de bomberos y que, claro, tenemos que asistir desde Miller Bajo, que está muchísimo más lejos, con lo cual el tiempo de respuesta es muchísimo mayor. Y bueno, y todos los incendios que se producen en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, que es que tiene 400.000 habitantes, tiene una población flotante de 150.000 personas que van a trabajar ahí todos los días y tiene, no nos olvidemos, un puerto de los más importantes del Atlántico Medio, pero es que tenemos nosotros firmados, los bomberos de Las Palmas, un acuerdo con esa entidad portuaria para operar ahí. O sea, ustedes imagínense lo que podría pasar si llega un barco incendiado, como ha ocurrido muchísimas veces. Es que es inviable ahora mismo cualquier tipo de actuación. Cuando se celebra la noche de San Juan en la playa de las Canteras también, por ejemplo. Sí, o los fuegos de San Lorenzo, o incluso los carnavales, que son eventos que necesitan de una protección extra porque así es, y ahora mismo pues ni con el personal que estamos, ni con los materiales y el mantenimiento que tenemos en nuestros equipos podemos afrontar. Esa es la realidad. Raúl, hablas del concejal, pero ¿y el alcalde? Yo hablo del concejal porque es con el que me he reunido personalmente. Nos hemos reunido los compañeros de los sindicatos, la gente que estamos un poco encabezando esta lucha. Nos hemos reunido con él, nos hemos reunido con jefatura, nos hemos reunido con otros concejales del Ayuntamiento de Las Palmas, incluso con el teniente alcalde. Nunca nos hemos reunido personalmente con el alcalde, pero de la alcaldía yo lo único que podría decirles es que las respuestas que hemos obtenido de ellos han sido intentar amedrentarnos, han intentado expedientarnos por una serie de hechos que al final han quedado en nada. Nos han denunciado en el juzgado. Bueno, de hecho, para mí y para otros compañeros se nos pedían 7 o 8 años de cárcel por unas imputaciones que el juez desestimó y el ayuntamiento ha vuelto a recurrir. Pero bueno, el ayuntamiento, la alcaldía ahora lo que está intentando es, a base de amedrentarnos, pues que nos callemos y estas denuncias no lleguen a la opinión pública. Raúl, lo que sorprende es que sean ustedes, los bomberos, los que estén preocupados por la seguridad de la ciudad y no precisamente los responsables públicos. Es la verdad. Raúl, estamos con ustedes en esta lucha y vamos a estar hasta el final, ¿vale? Muchísimas gracias por la atención y por la repercusión mediática. Muchas gracias. Gracias, amigo. Les recuerdo que pueden conversar sobre todo lo que aquí tratamos a través del número de WhatsApp que les proponemos. Sus mensajes irán apareciendo en pantalla. Pero ahora, Paco, Óscar y yo nos echamos un buchito de agua. Ustedes ven un pizquito de publicidad y a la vuelta continuamos con más asuntos de interés. Los médicos interinos no aguantan más. Se recrudece el conflicto que afecta a miles de sanitarios en Canarias sin que el gobierno encuentre la solución. No estamos pidiendo nada que no esté dentro de la ley. Lo que pasa es que pedimos que el gobierno canario sea valiente, que se centre en el personal, que es el medio más preciado ahora mismo y es el que da calidad asistencial a los pacientes en Canarias. Eso es lo que estamos pidiendo. No paramos. Aquí en Mírame Canarias no paramos y nos vamos con otro asunto de interés. Saludamos a Dácil García. Dácil, buenas noches. Dácil, ¿me escuchas? Buenas noches. Hola, creo que no oigo. A ver si estamos intentando recuperarte. Dácil García es portavoz de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Temporales de Canarias. Óscar, tenemos que hablar de este asunto y es que están los médicos
Si los bomberos están en pie de guerra, los médicos Este es el abuso también. de temporalidad, efectivamente, en este caso de los médicos del Servicio Canario de Salud, médicos de esta comunidad autónoma que han formalizado, que han liderado un frente en común, evidentemente, para buscar, como ellos han venido contando, han denunciado además públicamente aquí en Mírame Televisión la estabilidad laboral, repito, de cientos, en este caso, de médicos que están ejerciendo, que llevan muchos años ejerciendo su profesión, son especialistas, gran parte de ellos, han hecho un esfuerzo además también durante la época dura de pandemia en estos momentos, en esta comunidad autónoma, en tiempos además de mucho riesgo, insisto, para la sanidad de todos los canarios, y bueno, tienen allí, están ante una encrucijada, parece ser, por parte del Servicio Canario de Salud, de la Consejería de Sanidad, del Gobierno autónomo, insisto, ante esa reivindicación, donde piden efectivamente, bueno, estabilizar sus puestos de trabajo y acabar con esa temporalidad. De hecho, como habrán visto en alguna que otra ocasión, además en algunas entrevistas que han hecho Mírame Televisión, han venido protagonizando huelgas indefinidas, repito, reivindicando esas demandas. A día de hoy parece que la situación, no sé si ha avanzado o no, pero continúa igual, y esto está provocando un tremendo desgaste, repito, a estos profesionales de la sanidad canaria. Pues vamos con Dácil. Dácil, de nuevo buenas noches. Tenemos novedades. Hola, ¿qué tal? Manuel, gracias por invitarnos, gracias siempre por darnos la oportunidad de expresarnos y ser nuestro altavoz. La verdad es que ahora mismo novedades ninguna, de hecho tenemos malas noticias y sobre todo lo que tenemos es falta de tiempo. Nuestra convocatoria tiene que salir en diciembre y hemos visto que hemos empezado con mal pie. Tenemos un número de plazas insuficientes que hemos visto en el decreto en mayo, es decir, el número de plazas no cubre a todos los compañeros que estamos en abuso de contratación temporal, en fraude de ley. Eso por un lado. De hecho, hemos recurrido las plazas por ese motivo y ahora estamos viendo de que para quedarnos en nuestros puestos de trabajo necesitamos unos baremos garantistas que lo cubre la ley. La ley es la ley 2021 que se ha hecho de manera excepcional porque Europa le ha tirado las orejas a España por la gran temporalidad que tiene dentro de los empleados públicos, y dentro de ellos nosotros nos llevamos la palma. Tenemos un 70% de médicos en abuso de temporalidad, o sea, 7 de cada 10 médicos canarios somos temporales. Entonces, se nos une pues el hambre con las ganas de comer, para que la gente nos entienda. Primero, número de plazas insuficiente. Segundo, baremos que de momento están siguiendo las directrices de Madrid, es decir, intentan que todas las comunidades autónomas utilicen los mismos baremos, cuando aquí en Canarias tenemos el 70% de temporalidad, que en otros sitios no lo tienen. En otros sitios tienen un 30, un 40, y no tienen un territorio fragmentado como este, no tienen 7 islas como las que tenemos nosotros, y no tienen esos equipos de trabajo expertos en determinadas áreas hechos a base de tiempo, y que no hemos podido consolidarnos porque el gobierno no ha hecho su trabajo. Es decir, el gobierno no ha sacado las oposiciones cada 2 años. Nosotros sí hemos hecho nuestro trabajo. Entonces vemos que el gobierno es poco valiente, no hace una convocatoria al nivel que exigimos para podernos quedar en nuestros puestos de trabajo, que la ley lo contempla y lo recoge. ¿Y por qué crees que actúa así el gobierno? Con falta de valentía. Sencillamente porque es más cómodo que tomar las decisiones que toman los demás. Es decir, nosotros no terminamos de entender cómo en sanidad, toda la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. La ley 2021 habla de que cada comunidad autónoma pueda estabilizar a su personal, porque es una ley abierta donde se permite eso, y de hecho se hace en otras comunidades autónomas, como en Navarra, en Islas Baleares, donde dan más garantías y tienen menos índices de temporalidad, pero no vemos que se den los pasos que se tienen que dar. Es que de hecho, con el número de plazas tan bajo que tenemos ahora, que nos faltan como un 20% de las mismas, unas 184 plazas, vamos a competir entre nosotros y la gente que venga de fuera, porque es algo abierto, pero claro, si no tenemos una prima suficiente para quedarnos en nuestros puestos de trabajo, pues tenemos un gran problema. Y esto no es un problema solo de nosotros, de nuestros puestos de trabajo que llevamos 15 años forjando y siendo expertos en materias y dando calidad asistencial, sino también para los propios canarios.
porque el problema es que vivimos en islas, si hacen una oposición que no te garantice estarte en tu puesto de trabajo, al final va a haber un montón de movimientos de profesionales y que luego va a faltar de un lado y sobrar de otro. Me puedo explicar con un ejemplo. Un nefrólogo que se dedica a trasplante renal, que trabaja en el hospital universitario, pues a lo mejor por querer tener ya una estabilidad encontramos posibilidades en otra isla y se va a Lanzarote. Y ese hueco, el que llega para cubrir esa necesidad, para formarse, necesita un tiempo. Al final, quien pierde son los pacientes, porque no se van a encontrar su médico de siempre que conoce su patología y sabe qué le pasa. Y de hecho, el músculo de la sanidad son los profesionales que nos vamos formando día a día. El que está faltando aquí es la administración. Y entonces, para una ley que hay extraordinaria, única y excepcional, vemos que no la aprovecha como la tiene que aprovechar para dar solución a un problema que ellos han creado durante más de 20 años. Estoy oyéndote y a la vez estoy analizando, leyendo los mensajes que aparecen en pantalla y me parece abusivo la cantidad de mensajes y la temporalidad de la que hablan quienes escriben esos WhatsApp. Son personas que hablan hasta de 15 años encadenando contratos. Y para esto, ¿qué soluciones? ¿Van a seguir igual? ¿El gobierno va a seguir en la misma actitud? ¿Ustedes hasta dónde van a llegar? El gobierno lo que nos ha dicho es que las decisiones se toman en mesa sectorial. Nosotros respetamos, por supuesto, la mesa sectorial, pero recuerdo al gobierno también que nosotros tenemos creado un comité de huelga que es un órgano legítimo para poder negociar directamente con ellos. La huelga no la hemos anulado, la huelga sigue en pie. Lo único que estamos esperando y que cada vez cada vez tenemos menos paciencia para poder hablar con ellos y llegar a un acuerdo de ver cuál es la mejor manera de crear unos baremos para que los que estamos aquí en abuso nos quedemos. El problema es que no sé si está ocupado en otras cosas, tienen otras prioridades, como ustedes han empezado en el programa, y no somos prioridad para el gobierno de Ángel Víctor Torres. Precisamente sobre eso, buenas noches. ¿Les está costando, han notado ustedes un cambio a la hora de tratar de cerrar una reunión, un encuentro con el propio Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de Salud? ¿Les está costando o están detectando ustedes en el día a día que su mente está en otro lado en estos momentos? A nosotros no, nosotros desde mayo no tenemos contacto con él. Nosotros vimos que en el decreto que presentaron había plazas insuficientes y intentamos que cerrar un acuerdo por escrito y nunca cerró nada. O sea, con nosotros el diálogo está totalmente cerrado y nosotros hemos estado abiertos a diálogo, a hablar. Hemos hablado con componentes de la mesa sectorial un poco para que vieran que habían otras opciones más garantistas que las que están planteando aquí en la mesa sectorial en Canarias. Y la verdad que nos da pena porque al final ellos son los que están a la cola y con las medidas que están tomando van a crear un desbarajuste en las plantillas que al final lo van a pagar los canarios. Y nosotros, como todos los trabajadores, tenemos derecho también a rebelarnos si esto no funciona. Desde luego, si tenemos que llegar a la huelga, llegaremos y lo sentimos por todos los canarios, pero es que estamos hablando de nuestra estabilidad laboral, de lo que nos hemos forjado como profesionales. No es fácil sustituir un médico con otro después de 10 años de trabajo en una determinada área. Esto que quede claro, esas unidades creadas durante tanto tiempo no son fáciles de abrir y cerrar en un día. Entonces, no sé si vamos a tener algún punto de reflexión por parte del gobierno, pero como esto sigue así, estamos abocados al conflicto. Dacil, te preguntaba, Óscar, por Conrado Domínguez. Entiendo que con la que le está cayendo al pobre como para meterse en otro follón. Pero, ¿y el presidente? ¿Y Ángel Víctor? ¿Qué dice al respecto? Nada. Ellos no dicen nada. Es decir, nosotros estamos llamando la atención, denunciando en la situación en la que estamos y por medios como ustedes que nos escuchan y nos dan voz para poder explicar nuestra realidad. Pero a ellos parece que esto no les preocupa. Les preocupan quizá otras cosas, pero realmente los profesionales a los que nos aplaudían hace 2 años somos los mismos ahora. Estamos más cansados de luchar por nuestros puestos de trabajo, de formarnos y de trabajar,
Pues este es el premio que nos dan. Paco. Sí, yo la verdad es que no soy un experto en este asunto. Tengo la impresión de que es un asunto complejo, difícil, en el que se producen distintos conflictos que impiden que se pueda avanzar en la dirección correcta. Pero al margen de eso, la percepción que uno tiene por el conocimiento de cómo se encuentran en estos momentos los profesionales de la sanidad, y desde hace ya muchísimo tiempo, es que están sufriendo una injusticia absolutamente intolerable. Es decir, yo conozco médicos que han encadenado contratos de 24 horas, médicos que han encadenado contratos semanales, que cada semana tenían que renovar un contrato, mujeres que se dedican a la sanidad, a la medicina, y que perdían cualquier privilegio en caso de embarazo, porque sus contratos acababan y no tenían ningún derecho a tener ningún tipo de asistencia. Y bueno, como bien acaba de decir nuestra compañera, esta es la gente que se jugó la vida por nosotros, es la gente que durante el confinamiento aplaudíamos a rabiar, gente que no solamente se jugó la vida, sino que la perdió en muchísimos casos. Fueron el sector profesional que más bajas tuvo, que más gente perdió durante la pandemia. Y yo creo que después de todas aquellas lisonjas, después de todas aquellas manifestaciones de afecto, todos aquellos agradecimientos, ha llegado el momento de intentar ser justos con ellos. Ni siquiera se trata de tener un comportamiento generoso, se trata de hacer lo que la Administración obligaría a hacer con los trabajadores de cualquier empresa que estuvieran en condiciones parecidas a las que ellos están. ¿Ustedes realmente se imaginan que en esta empresa, en Mírame Televisión, o como diablos se llame tu empresa, que no sé cómo se llama, tú pudieras estar contratando a la gente todas las semanas para luego no pagarles el sábado y el domingo? Eso se da en el sector sanitario. No digo que sea la práctica habitual en todos los casos, porque no lo es, pero casos así se han dado, y yo creo que nos lo podéis confirmar, que exactamente ocurre así. Yo creo que ha llegado el momento de que se plantee una solución, y este debería ser el momento. El Gobierno tiene que ponerse las pilas y dejar de ocuparse de asuntos peregrinos para concentrarse en lo que realmente es importante. Este es un caso sangrante. Es gente que se dejó la vida por nosotros hace solamente 2 años. Dasil. Dime, Manuel. Dasil, ¿y cómo afecta esto no solo a los médicos, sino a los pacientes? Porque, lógicamente, esto también deteriora la calidad del servicio, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos es una cosa como totalmente contradictoria. El Servicio Canario solo nos dice, venga, tú prepárate para esto y sé experta en esto para que puedas aportar al sistema sanitario. Nosotros evolucionamos, avanzamos, mejoramos, damos calidad asistencial, y de repente nos dicen, no, es que como lo he hecho mal, pues voy a hacer una convocatoria de esta manera, y después de 15 o 20 años que llevas ocupando la misma plaza donde se te ha pedido que hagas una determinada cosa, pues tienes el riesgo de perder tu puesto de trabajo para irte a otra isla y dejar ese hueco solo, tu cupo de pacientes, tu técnica específica. O sea, no nos han dicho, nosotros hemos preguntado por activa y por pasiva por qué no se hacen los baremos que se hacen en Navarra o que se hacen en otros sitios, porque es factible y posible, pero para ellos es más cómodo que se lo traigan comido de Madrid para no tener ningún conflicto, cuando eso no es posible. Eso se puede hacer una ley ajustada a nuestra temporalidad. Y hay cosas que de verdad que no se entienden. De verdad que nosotros le decimos a los pacientes, nosotros ni estamos pidiendo trabajar menos ni cobrar más, solo estamos pidiendo lo que por ley nos toca. Solo tenemos una ocasión, que es esta ley obsesional, que se da una vez y nada más, y que después de 12, 15 y 20 años ya hemos demostrado de sobra que valemos para el puesto que estamos ocupando. Dasil, durante los 18 años de historia que tiene este medio de comunicación, mira que hemos tratado y hemos hablado de auténticos cafres que hemos tenido al frente de la sanidad canaria. Pero es que lo que no esperaba, de verdad, es que que se entendía que era un gobierno de personas, de las personas, un gobierno
más social, al final lo hiciera peor de lo que lo hicieron los que estuvieron antes. Y no solamente peor, es que al final ya empiezo hasta a creer que no hay interés, hay un total desinterés en solucionar los temas, de verdad. Y yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo como paciente creo que tienen que continuar en esta lucha y no parar. Esta, como tú dices, es una oportunidad que no se va a volver a dar. Y yo no sé tú, Dasil, yo no sé qué van a hacer el resto de médicos, pero yo, esta televisión y mis espectadores, nuestros espectadores, estamos con ustedes, como lo estuvieron ustedes con nosotros durante la pandemia. Y vamos a decir claramente quiénes han vejado o han permitido que ustedes lleguen a esta situación. Lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer un mes sí y otro también. Y les recuerdo que el tiempo se les echa encima para los que se presentan a unas elecciones. Así que, si me permites un consejo, Daci, tú y los médicos que me están escribiendo, háganlo. Pero háganlo ahora. Y si tienen que tirarse a la calle, tírense con los pacientes, que estamos con ustedes. Y si no con todos los medios, con los que podamos. Pero esto es una falta de vergüenza. Y basta ya, porque no es por ustedes, es también por los pacientes. No nos merecemos este trato, no nos lo merecemos. Y por algo tenemos que empezar. Ya ven lo que les importa a los políticos. Esto, que es vital, como dice Paco, es importantísimo, pues parece no importarle. Dasil, continuamos en la lucha, ¿vale? Muchísimas gracias por darnos voz, como siempre, por el apoyo. Y lo que tú dices, Manuel, la solución es política y no está a la altura de nuestro trabajo, ni de los canarios. Gracias, Dasil. ¿Se puede hacer peor, Paco? Óscar, ¿se puede hacer peor? No, es que da la sensación que, como decía Paco, efectivamente, esto es prioritario, ¿no? No hace falta en este caso que los mimen en detrimento de otro colectivo, ¿no? Sino que consideren prioritario efectivamente la base del sistema público sanitario en esta comunidad autónoma. Y recuerdo efectivamente, como decía Paco, aquellos mensajes que lanzaban, ¿no? Cuando la pandemia, ellos reconocían públicamente, los gestores sanitarios de esta comunidad autónoma, el presidente Torres y los que gobiernan en Canarias, de la necesidad de apostar por el déficit que había de médicos y de enfermeros, y además teniendo en cuenta la huida que históricamente se producía en Canarias, que era el famoso turismo sanitario. Y apelaban, abogaban como prueba de fuego, posteriormente lo que había ocurrido en la pandemia, de reforzar el sistema sanitario público en Canarias. Si evidentemente no se consolidan las plantillas o los médicos, insisto, este colectivo, pues evidentemente no se está avanzando para reforzar el sistema sanitario público en Canarias. Todo lo contrario. El problema del interinaje y del abuso de temporalidad entre los trabajadores públicos de las islas es recurrente y afecta a todos los colectivos, no afecta solamente al de los médicos. Pero no hay en ningún estamento de la administración pública donde haya trabajadores empleados un caso tan sangrante como el caso del sector sanitario. ¿Y por qué es sangrante? Miren, es sangrante porque primero se trata de trabajadores muy cualificados, trabajadores que han dedicado una parte de su vida a realizar estudios difíciles, estudios costosos, estudios que han representado para ellos y para sus familias, o cuando todavía son jóvenes, sacrificios importantes. Y que cuando deciden o consiguen pasar a prestar un servicio público a la sociedad, muchas veces con muchísimo esfuerzo, un servicio que es complejo, que es difícil, que puede llegar a ser desagradable y peligroso en momentos específicos como los que hemos vivido recientemente, se les aplaude, se les dice que son lo mejor de lo mejor, pero cuando se trata de reconocer desde un punto de vista laboral sus méritos, siempre hay otras cosas que atender, siempre hay otros proyectos. Yo insisto en que no creo que existan soluciones de varita mágica, y este es un problema realmente complejo, es un problema que no resulta fácil de resolver. Vale, pero si no hay intención de resolverlo, tampoco lo van a resolver. Efectivamente, pero uno tiene la impresión de que las administraciones cada vez se ocupan menos de las personas, cada vez se ocupan más de sus propios problemas y cada vez menos de las personas. Este debate que hay ahora sobre la bajada de impuestos es un debate ridículo. Sí. Si no se trata de bajar o no de bajar los impuestos, se trata de destinar el dinero público a resolver los problemas de las personas, no a resolver el problema de las administraciones y que luego el dinero se quede muerto de risa, sin gastarse en las administraciones, como está pasando prácticamente en todas las administraciones del país. Yo tengo el convencimiento de que si la clase política no decide
dar un paso al frente y empezar a ocuparse realmente de los problemas de los ciudadanos, vamos a acabar en una situación mala. Vamos a acabar presenciando como partidos populistas, partidos radicales, se acaban haciendo con el control de la situación, excitando la ira de la gente, cada día más enfadada, cada día más castigada, cada día más disgustada con que no se le dan soluciones a sus problemas. Vamos a hablarles de otro asunto. Óscar, Paco, atiende, porque en el Rosario, que a veces parece que no pasa nada, pasan cosas. Y la última la hemos conocido la semana pasada, Óscar. Sí, efectivamente, bueno, la semana pasada contamos en una dimisión en este municipio de Tenerife, el Rosario, donde gobierna IR Los Verdes, su alcalde es Escolástico Gil, y la noticia era relevante porque dimitía, en este caso, su mujer fuerte, la teniente de alcalde, con la que había estado además también con el propio Gil en el Partido Socialista, Sara Cabello. Contamos que esa dimisión, bueno, nos enteramos de esa dimisión porque en el orden del pleno del día, es decir, del jueves pasado, en su número 10, en su punto 10, aparecía toma en consideración del cese de sus competencias y entrega de actas de Sara Cabello, que, insisto, primera teniente alcalde y mujer fuerte, pero luego evidentemente descubrimos que esa dimisión, Manolo, porque accedimos además también al documento de renuncia firmado por la propia Sara Cabello, el registro de entrada en el ayuntamiento el 25 de agosto, es decir, el 25 de agosto ella registró su renuncia, su dimisión, como concejal competente, era la primera teniente alcalde, concejal de seguridad, tenía otras áreas. Insisto, además, curiosamente, yo lo conté, Manolo, esa dimisión se produjo días posteriores cuando se produjo un conato de incendio en el Rosario. Ella era concejal de seguridad. Bueno, dimitió y en ese pleno del pasado jueves, bueno, pues en un comunicado ya redactó, acudió hacia el pleno para dar explicaciones a la corporación, insisto, para decir que se marchaba, y bueno, no dio los motivos concretos, pero evidentemente en ese pleno dijo que en principio, bueno, aparte de que se marchaba también por un problema familiar, de salud de un familiar cercano, sí que es verdad que se marchaba directamente, lo decía ella públicamente, por diferencias en la gestión de su alcalde Escolástico Gil. Era relevante, fue sorprendente, se sorprendió la corporación porque, insisto, era su mujer fuerte, la máxima confianza del propio alcalde Escolástico Gil. Pues mira cómo se despedía. Voy a pasar a leer, en un día muy complicado para mí, el comunicado que tengo preparado. Siendo completamente sincera, era inimaginable, al igual que para muchos de ustedes, que mi despedida se esté dando en este pleno en estas circunstancias y de forma tan prematura. Y es por ello que espero que puedan comprender que tengo el corazón roto en mil pedazos. Porque para mí no ha habido mayor orgullo en mi vida que ser cargo público de mi pueblo, representar a la vecindad que me ha visto crecer, ser representante de este municipio. Y creo que mis actos me preceden y que he trabajado, lo que he trabajado queda ahí y que muchísima gente sabe que me quedaban muchas cosas por hacer. Por lo tanto, pueden intuir lo difícil, como venía diciendo, de esta decisión que tanto revuelo ha causado. Hoy renuncio a este gobierno y lo hago entregando el acta de concejal, porque no consigo esto de otra manera. No me voy a quedar con un acta que pertenece al partido que me dio la posibilidad de estar aquí y, por supuesto, que devuelvo el acta a mi partido. Se ha extendido porque es de dominio público, que atravieso una situación familiar delicada por cuestiones de salud de la persona más importante de mi vida y que este era el motivo de la renuncia. Aunque es un motivo estrictamente personal, no es ni de lejos el motivo que me ha llevado a tomar esta decisión, especialmente porque cuando asumí las responsabilidades de mi cargo, lo hice siempre teniendo claro que mi pueblo era la prioridad. Y durante este tiempo creo que he demostrado con creces que he sido responsable por encima de todo y que hasta el momento en el que puedo hacerlo lo he hecho. Han habido diferencias en la concepción que tenemos de gobierno, de funcionamiento de un gobierno y de la gestión de lo público, de las cuales no voy a entrar en más detalles. Solamente, alcalde, espero, tienes un tiempo de oro, espero que en estos 7 meses, hasta las próximas elecciones, seas capaz de arreglar algunos asuntos internos que tienes que arreglar y que, evidentemente, orgánicamente, en IR Verde estaré a tu lado. Eso era lo que explicaba, efectivamente, en ese pleno, en la toma de consideración de su renuncia, se dirigía directamente al alcalde, la parte final, donde evidentemente que no está de acuerdo con alguna diferencia. Y además hay una clave que yo decía la semana pasada, arregle alcalde, le decía algunos problemas internos que tiene sobre la mesa.
arregla Escolástico algunos problemas internos que tiene sobre la mesa. Por cierto, contaba también que previamente a su declaración, a su intervención, y repito para explicar su dimisión, el propio Escolástico Gil, el alcalde, pidió un receso de 10 minutos. Ante el asombro, evidentemente, de la propia, según me cuentan desde el propio Pleno, ante el asombro de la propia Sara Cabello. Al final, ese receso se convirtió en su despacho en media hora y llamó a su despacho, en este caso, a la propia Sara Cabello. Desconozco lo que hablaron, pero entiendo que a lo mejor quería tratar de que ella, bueno, en su declaración, en su explicación, no agudizara, evidentemente, los motivos concretos. Óscar, ¿por qué una mujer tan honesta como Sara decide no continuar? A mí me parece incluso que se ha marchado con una elegancia política importante de resaltar. Vale, eso es evidente. Sí, a mí me cuentan también... no quiere estar con Escolástico? Pues me cuentan también, yo no sé exactamente la cuestión en sí o el motivo, pero me cuentan que lleva con Escolástico Gil protagonizando algunos desencuentros personales y laborales. Desencuentros personales y laborales, y que evidentemente, bueno, pues habrá algún motivo concreto en ese recorrido que ha motivado que ella tome esa decisión. A mí me cuentan incluso que, insisto, hay varios motivos, pero que uno de ellos pudiese estar relacionado con que el propio alcalde pudo haber cambiado sus planes a la hora de presentarse o no, de repetir como candidato, porque recordarán ustedes que ya incluso él lo anunciaba públicamente en su momento, se había establecido, y que parece que así lo contemplaban los estatutos de Aguirre Los Verdes, 8 años máximo como alcalde, que se cumpliría por tanto en los estatutos de Aguirre Los Verdes al finalizar el mandato. Parece ser que el propio alcalde ha podido cambiar su intención y volver a convertirse o a repetir como candidato a la alcaldía, porque sí, recordarán ustedes que Sara Cabello era por excelencia la sucesora de futuro del propio Escolástico Gil. ¿Y Escolástico quiere seguir en el machito? Parece ser que ha podido cambiar sus planes. Lo que no sé si ha podido cambiar los estatutos, modificar los estatutos o no, insisto, de Aguirre Los Verdes. Pero eso me cuentan que ha podido ser una de las cuestiones que evidentemente ha llevado, insisto, junto a otras, a tomar esa decisión. ¿Tú qué crees, Paco? Yo tengo el absoluto convencimiento... Por cierto, Paco, perdona, y sí, contaba ya también la semana pasada que hace unos meses también se fue el que era un hombre fuerte de su grupo, Miguel Ángel Llanes, que tiene, por cierto, una buena relación también con la propia Sara Cabello. Era concejal del gobierno de Aguirre Los Verdes y también se marchó. Yo tengo el convencimiento personal de que con toda la elegancia que ha actuado doña Sara y con todo el estilo con el que ha sabido decir adiós, esto más que una despedida es una interrupción de la carrera política de Sara Cabello. Yo tengo la absoluta certeza de que Sara se ha quitado de en medio básicamente para llamar la atención sobre el hecho de que Escolástico lleva el camino de imitar a Miguel Fraga, ¿no? Parece que no se quiere ir nunca de la alcaldía. Creó un partido y estableció unas normas, y al final va a hacer lo mismo que hizo Putin con Medvedev, ¿no? Es decir, sustituirse a sí mismo. Yo tengo la impresión de que hay un rechazo a ese fraude hacia los electores y hacia su compromiso con la propia Sara Cabello, que es lo que provoca que doña Sara decida retirarse, recordemos, cuando faltan unos meses para las elecciones y cuando probablemente nos encontremos, muy probablemente, con que Sara acabará volviendo a presentarse, pero no en las listas. ¿En el Partido Socialista? No lo sé. Ella estuvo ya en el PSOE con el propio Escolástico, por cierto. Es difícil saberlo. Sí, por cierto, en unas declaraciones dijo también en el Pleno que ella, que evidentemente que no iba a acabar en ningún partido y que no iba a acabar como candidata del Partido Socialista, que no iba a volver al Partido Socialista, lo dejó claro en ese Pleno además también. Bueno, hay más partidos, ¿no? Sí, cierto. Y hay incluso la posibilidad de montar una agrupación de electores. Cierto. Estoy convencido de que mucha gente del Rosario apreciaría el comportamiento y la manera en que... empatiza con esta mujer, porque desde luego el Machado, además, el Machado ahí tiene una fuerza de votos importante. Valentía, honradez, lo tiene todo. Sí, cierto. Lo tiene todo. Oye, Óscar, quería hablar rápidamente de los candidatos a La Palma, me refiero, bueno, a La Palma, al Cabildo de La Palma,
y al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Bueno, pues ya saben ustedes que, bueno, como el resto de fuerzas políticas de Canarias, ya están engrasando las maquinarias. En La Palma hemos contado, evidentemente, muchas claves políticas en la isla de Tenerife, hemos contado claves políticas en Lanzarote, Fuerteventura, en Gran Canaria. En La Palma también están engrasando la maquinaria de cara al proceso electoral de 2023. Empezamos, si les parece, por el Partido Socialista. El Partido Socialista en este momento, insisto, a candidaturas a la presidencia del Cabildo Insular de La Palma. Saben que el PSOE ahí, la organización está fuertemente dividida por el último congreso, a las primarias que hubo en los socialistas, en la familia socialista de la isla de La Palma. Suenan, insisto, suenan en estos momentos algunos nombres como futuribles, como por ejemplo el actual vicepresidente y consejero de infraestructura del Cabildo de La Palma, Borja Perdomo. Suena también Kilian Sánchez. Kilian Sánchez es el director insular de Sanidad en la isla de La Palma, forma parte, por cierto, del Comité Regional del Partido Socialista, al que Ángel Víctor Torres en algunos foros internos ha valorado su gestión, por tanto lo ve con buenos ojos. También suena en este caso el propio Francisco Paz. Es curioso esto, Francisco Paz suena también como posible, es alcalde de Los Sauces, fue el que confrontó al propio Anselmo Pestana, el actual delegado del Gobierno en Canarias, en esas famosas y polémicas primarias. Luego está el Partido Popular. El Partido Popular se confirma, efectivamente, se puede ya dar por seguro, sin lugar a dudas, que Mariano Hernández Zapata, el actual presidente, será de nuevo el candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo Insular de La Palma. En cuanto a Coalición Canaria, la actual portavoz y la que fue candidata es la mujer fuerte de Coalición Canaria de La Palma, Nieves Lady Barreto, que es diputada regional de Coalición Canaria, pero hay un hombre que toma fuerza, que podría ser, y no se descarta que fuese finalmente el candidato, insisto, a la presidencia del Cabildo, que es Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, un hombre que ha tenido mucha fuerza, mucha relevancia, insisto, porque evidentemente representa en este caso a los vecinos del Paso tremendamente golpeados por el volcán. En este caso, en Santa Cruz de la Palma, en la capital de la isla, ya que estamos, por el Partido Socialista está la posibilidad de que el candidato sea el actual alcalde, que es Juanjo Neris, un hombre además también que, bueno, que ya saben que rompió el pacto, protagonizó la ruptura del pacto con Coalición Canaria, formalizó el pacto con el Partido Popular y que la dirección insular del Partido Socialista le abrió un expediente que al final no salió para adelante. Insisto, Juanjo Neris, el actual alcalde del PSOE, me cuentan que la decisión estaría en sus manos. No hay otro candidato, habría que ver si al final, insisto, el propio Juanjo Neris quiere ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Santa Cruz de la Palma. Por Coalición Canaria suena un nombre, las miradas están fijadas en Juan Ramón Felipe. Juan Ramón Felipe, ya saben que fue alcalde de Santa Cruz de la Palma, es actual consejero de Coalición Canaria en el Cabildo Insular, es un histórico de la ciudad, un hombre muy cercano a Antonio San Juan, recuerden el histórico alcalde de Santa Cruz de la Palma. Y por el Partido Popular suena un hombre, ojo atentos, suena Asier Antona, actual senador del Partido Popular, expresidente del Partido Popular en Canarias, insisto, suena y además con fuerza como posible candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de la Palma, independientemente que pudiese hacer doblete, que pudiese ir en otra lista nacional o al Parlamento. En cuanto a los Llanos de Aridane, hay un nombre en estos momentos que es el líder, Alicia Van Ostenden, que fue consejera de Agricultura, se marchó al gobierno y dejó como portavoz, en este caso, a Robert Nasco, que el Partido Socialista de La Palma lo ve, insisto, lo valora como posible, tienen buen conocimiento del candidato del PSOE a la alcaldía de los Llanos de Aridane. El Partido Popular, Noelia García será la candidata, me cuentan que no va a ir en otra lista, va a ir solo y exclusivamente al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, y Coalición Canaria me hablan de la posibilidad que suena, repito, suena, todavía queda mucho tiempo, a un hombre que se llama Javier Llama, es un director de banca que trabaja en la villa y puerto de Tazacorte, suena como posible candidato de Coalición Canaria a los Llanos de Aridane. Paco, Óscar, queridos espectadores, vean esto. Santa Cruz huele a sucio. Aumenta el malestar en la capital tinerfeña mientras se acumula la basura en la ciudad. Se está viendo y se está viendo hasta en el centro. Y cuando digo hasta en el centro es que usted dice Santa Cruz. No es un problema de ahora, ha estado sucia. Yo creo que ahora está peor. No sé si bastante, yo creo que sí. Pero es que el centro, esto sí que no hay ninguna duda, está peor que nunca. Y hay gente que dice, si está el centro así como estarán los barrios, gente que vive en el centro. Pues muy mal. Pues los que vivimos en los barrios le diré que muy mal. Bueno, desde el pasado viernes venimos anunciando aquí en Mírame Televisión todos los contenidos que vamos a tratar en el programa de hoy. Lo cierto es que un problema técnico al inicio
del programa nos llevó a empezar el espacio pues con unos 20 minutos de retraso, por lo cual les pedimos disculpas. Con lo cual este tema, el de la basura, el de la limpieza, que hemos promocionado y del que tenemos un material muy interesante para compartir con todos ustedes, en el que además queremos escuchar la valoración de los vecinos de Santa Cruz, de representantes vecinales, sobre un asunto que nos preocupa y mucho. Lo vamos a hacer en un próximo programa que anunciaremos y que nos llevará a tratar en profundidad el tema de la limpieza en la capital tinerfeña. Óscar, Paco, buenas noches. Buenas noches. Un placer. Muchas gracias. Nosotros nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves.